vamos a hablar del merecimiento desde una perspectiva energética y vamos a hablar acerca de qué tiene que ver o qué tanto tiene que ver el merecimiento con nuestras manifestaciones. Tenemos ya muy normalizado o tenemos muy normalizadas las afirmaciones de merecimiento y la neta es que ni siquiera sabemos lo que es el merecimiento y la neta es que ni siquiera sabemos qué significa merecer, o cuando a lo mejor ni siquiera sabemos merecer, o cuando a lo mejor confundimos lo que es merecimiento y todo este rollo. Entonces me pareció importante que platicáramos acerca del merecimiento, pero sobre todo y enfocado hacia temas energéticos, enfocado hacia la manifestación, enfocado hacia las afirmaciones, y pues ese es el tema que les traigo el día de hoy. Quiero empezar porque entendamos que el decir constantemente yo merezco, o la afirmación más bien del yo merezco, o el decreto del yo merezco, que también se utiliza mucho en rituales, en hechizos, la palabra es creadora, ¿va? Entonces la palabra por sí sola crea. El punto y el asunto más importante acerca de la palabra como conducto para manifestar es entenderla, y más allá de entenderla es tener esa correspondencia con la palabra. Entonces, si yo no entiendo lo que estoy diciendo, si yo no sé lo que estoy diciendo, son palabras que a mí no me benefician y que para mí no van a ser creadoras. Este es el gran secreto y el gran truco de las afirmaciones o de los decretos. Yo no puedo afirmar algo que no conozco y yo no puedo afirmar algo que no sé qué es en realidad lo que estoy diciendo. También de aquí se desencadenan, por ejemplo, todas las reglas que escuchamos en las afirmaciones. Todo este tipo de reglas dependen única y específicamente de la persona que la emplea. Por ejemplo, a lo mejor para alguna persona decir una afirmación en tiempo presente le ayuda a centrarse en que su deseo ya está cumplido. Pero a lo mejor para otras personas el decir que yo ya tengo en este momento algo y no lo veo, me produce conflicto y en lugar de ayudarme me genera más ansiedad. Entonces a lo mejor para mí sí es necesario decir yo voy a tener esto, porque a lo mejor el hecho de yo visualizarlo a futuro me hace tener seguridad de que se va a dar, o de que lo voy a conseguir, o de que lo voy a lograr, o de que lo voy a tener, etcétera. Y entonces ahí es cuando manifiesto, porque tengo seguridad. Esto es lo que pasa con las afirmaciones. Las palabras por sí solas no van a crear a menos que nosotras tengamos resonancia con esas palabras. Y aquí es donde viene esta parte esta parte del yo merezco. Es muy común estar afirmando todo el día, yo merezco ser abundante, yo merezco dinero, yo merezco amor, yo merezco ser amada, yo merezco. Pero justo, si yo no sé qué significa merecer, si yo no entiendo lo que significa yo merezco dinero, entonces ¿cómo voy a proyectarlo en mi realidad cuando simplemente estoy diciendo y repitiendo palabras que para mí en este momento no tienen sentido? Entonces, pues a eso vamos, a empezar a desmenuzar toda esta jerga colectiva de manifestación y entender que a final de cuentas la manifestación y a final de cuentas el poder creador es personal, y el seguir reglas sin conocerlas muchas veces nos traen más ansiedad y más frustración que otra cosa, porque a lo mejor a alguien le funciona el yo merezco, pero a mí no, y entonces ¿por qué a mí no me funciona? Entonces ¿por qué no soy merecedora o qué rollo? Entonces hice un paréntesis muy grande, pero pues técnicamente eso es de lo que voy a estarles platicando el día de hoy. Para ser rápidas, para ser como, pues sí, rápidas, vamos a entender que merecer es saber recibir. Además de saber recibir, merecer también tiene mucho que ver con el reconocimiento. Y para completar esta casi definición, el merecimiento es una especie de equivalencia o de correspondencia. Y me llama mucho la atención esta palabra, y me llama mucho la atención que estemos justo hablando de correspondencia, porque acuérdense que a mí me gusta mucho traer al juego a las leyes herméticas, y una de las 7 leyes herméticas es el principio de la correspondencia. Y el principio de la correspondencia nos dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces sí nos habla de una equivalencia y sí nos habla de una especie de igualdad. Pero
muchas veces caemos en un error. El primer error, cuando hablamos de merecimiento, es juntarlo o es juntarlo, unirlo al valor o a la valoración. Y es un error porque entonces empezamos a creer que merezco o no merezco dependiendo de mi valor. Y ese es un obstáculo muy, muy grande en cuanto a manifestación, porque el valor que nosotras sentimos, o lo que nosotras sentimos o creemos más bien que valemos, depende de muchos factores. Si nosotras tenemos creencias desde chiquitas que afectaron nuestra idea, nuestra percepción del valor, de cuánto valgo, entonces yo voy a depender o yo voy a hacer que mi merecimiento dependa de ese valor que yo creo que tengo o que no tengo. El valor propio es muy importante, el saber cuánto valgo es muy importante. Cuando alguien pregunta, ¿sabes cuánto vales? Y tú respondes que sí, me gustaría saber más bien en base a qué conceptos o a qué principios formas tu valor. O sea, ¿vales por lo que tienes? ¿Vales por el trabajo que tienes? ¿Vales por cuánto ganas? ¿Vales por el carro? ¿Vales por la casa? ¿Vales por el esfuerzo? ¿Vales por el físico? ¿Vales porque estás bonita? ¿Vales porque estás flaca? ¿Vales por cuánto pesas? ¿Vales porque... y esto me encanta. ¿Vales porque eres una buena persona? ¿Vales porque eres empática? ¿O vales porque ayudas a las personas? O sea, todos estos conceptos son los que nos hacen creer que nosotras valemos por determinadas circunstancias. Pero adivinen qué, todas las cosas que les acabo de mencionar, y si ustedes valen o si ustedes cuantifican su valor en base a estas cosas que yo les mencioné, les tengo un spoiler. En realidad no saben cuánto valen porque todas estas cuestiones tienen una validación únicamente en referencia a los otros. Si yo creo que valgo por lo que tengo, es porque allá afuera alguien me dijo que solamente valen las personas que tienen dinero. Si yo creo que valgo por cómo me veo, es porque allá afuera las personas me dijeron que solamente valgo si soy bonita, si soy guapa, si soy blanca, si soy europea. Pero si yo creo que valgo por ser buena persona, por ser empática, por ayudar a las personas, por brindar mi apoyo, por ser amorosa, entonces también allá afuera me dijeron que solamente voy a valer si otra persona decide que valgo por ser empática, por ser buena con esta persona, por ayudarle, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces creemos que valemos en base a las otras personas o en base a la validación que las otras personas pudieran darnos. Si yo fijo mi valor en base a las otras personas, yo realmente no sé cuánto valgo. Porque dejemos atrás el tema material y el tema físico, que ya sabemos, o sea, ya no lo metieron, ya no lo enseñaron, ya sabemos que la gente no vale por lo que tiene, ya sabemos que la gente no vale por cómo se ve, ¿va? Ok, vamos a dejar esas cosas atrás. Pero yo sigo creyendo que entonces valgo más o valgo menos por ser buena o ser mala persona con las demás personas. Entonces, si yo voy por la vida creyendo que mi valor se basa en qué tan buena persona soy, el día que una persona allá afuera no reconozca lo buena que soy con esta persona, entonces mi valoración se viene para abajo. Si nosotras basamos nuestro valor en las expectativas de los demás, en realidad no sabemos cuánto valemos. Y cuando no sabemos, y si no sabemos lo que valemos, y ya estamos hablando de que creo que el merecimiento viene de la mano con mi valor propio o con el valor que yo tengo sobre mí, entonces tampoco voy a saber merecer y tampoco voy a saber lo que merezco o lo que no merezco. Y cuando hablamos de temas energéticos, esto se vuelve un problema muy grande porque entonces, supongamos, yo creo que el merecimiento viene de la mano de mi valor. Entonces yo quiero manifestar dinero.
Pero dentro de mi valoración, yo creo que valgo porque soy muy trabajadora, porque soy bien chambeadora, porque nadie puede contra mí, porque yo me las arreglo sola. Y entonces, al querer manifestar dinero, yo soy incapaz de merecer o de recibir o de creer que puedo recibir dinero sin trabajar. Y entonces, cuando creo que no puedo recibir dinero sin trabajar, viene la frustración, porque entonces el dinero tiene que llegar obligadamente por medio de trabajo. Y entonces ahí estoy otra vez estresándome. El merecimiento no viene de la mano de cuánto creo que valgo. Y para pensar en cuánto creo que valgo, tengo que quitarme todas esas capas de buscar validación externa. Todos tenemos la capacidad de merecer, y yo merezco porque soy. Nada más. No merezco por lo que valgo, no merezco por lo que doy, no merezco por lo que hago, merezco por lo que soy. Y cuando hablamos de valor, es exactamente lo mismo. Yo valgo por lo que soy. No valgo por lo que tengo, no valgo por cómo me veo, pero tampoco valgo por cómo soy con las otras personas. Simplemente valgo por ser. Valgo por estar en esta experiencia. Una vez que entendemos estas dos cosas, que el merecimiento simplemente es cuando vamos a poder utilizar la palabra yo merezco o la frase yo merezco para poder manifestar. Si yo estoy repitiendo constantemente yo merezco abundancia, pero en realidad yo no sé recibir esa abundancia, yo estoy simplemente trabajando en un círculo vicioso del cual no puedo salir. Yo no puedo decir yo merezco abundancia si mi creencia limitante es que yo solamente puedo recibir dinero o solamente puedo recibir cosas si estoy trabajando, si lo intercambio por trabajo, si lo intercambio por actividades, si lo intercambio por cosas, si lo intercambio por, no sé, por la venta, etc. Cuando yo hago esto, inconscientemente ya estoy enviando una señal de dónde tiene que llegar esta abundancia, de dónde tiene que llegar esta abundancia o de dónde tiene que llegar este dinero. A lo mejor ustedes quieren manifestar entrar a la universidad y ya eligieron la universidad y ya eligieron la carrera y están manifestando entrar a esa carrera y entonces hacen su afirmación de yo merezco estar en la UNAM, ¿no? Y resulta que no pasa nada. Y no pasa nada porque no están empatizando con la frase yo merezco. Porque a lo mejor piensan que para poder entrar a la UNAM necesitan ser muy inteligentes, porque entonces a lo mejor piensan que para poder entrar a la UNAM necesitan pasar el examen, porque hay un montón de alumnos, y entonces yo pienso que mi merecimiento depende de mi valor, y entonces como yo no soy buena estudiante, entonces no valgo lo mismo que una persona que se la pasa estudiando 18 horas diarias, ¿va? Entonces cuando yo pienso que valgo menos que una persona que estudia 18 horas diarias, para mí es imposible creer que merezco estar en la UNAM o que merezco aprobar ese examen, porque quien merece aprobar ese examen es la persona que estudia más tiempo que yo. Entonces, como hay una persona que sí estudia y como yo baso mi valor propio en base a los otros y en base a lo que los demás dicen, entonces yo creo que valgo menos que esta otra persona y como el merecimiento viene ligado al valor, entonces yo no merezco estar en la UNAM, pero ya estoy repitiendo, yo merezco, yo merezco, yo merezco. Entonces esto está muy relacionado con cuando yo les hablo acerca de las intenciones, cuando yo les hablo acerca de por qué no manifestamos, por qué pensamos que estamos manifestando, pensamos que estamos afirmando algo y en realidad queremos otra cosa, ¿va? El decir yo merezco cuando ni siquiera sé lo que significa merecer y cuando tampoco sé recibir, lo único que va a hacer es crearme un bloqueo y hacer que mi manifestación no llegue, ¿vale? El punto del saber merecer cuando manifestamos o cuando queremos manifestar algo es entender que yo merezco mi deseo simplemente por ser. Saber recibir también tiene que ver con el aceptar lo que me ayude a mí a poder manifestar. Y eso no significa conformarse, y eso no significa que las manifestaciones sean a medias. He escuchado muchas veces, por ejemplo, esta parte de es que manifesté a medias, es que yo quería manifestar 10,000 pesos y nada más manifesté 2,000.
Y no existen las manifestaciones a medias. Manifiestas lo que crees que es posible, no lo que quieres. Pero si no eres agradecida con esos 2,000 pesos que llegaron, pues ¿cuándo vas a ser agradecida con los 10,000 pesos que quieres, no? Entonces, si llegan los 2,000 pesos y en lugar de agradecerlos, pues te encabronas y te los gastas, pues yo creo que no va a ser fácil que lleguen los 10,000 pesos, ¿no? Porque para empezar ni aprendiste a recibir, ni tampoco sabes agradecer, entonces pues no hay correspondencia. Y acuérdense que estábamos hablando de la correspondencia. Y viene también esa parte, cuando hablábamos de merecimiento, hablábamos de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Si yo quiero manifestar el trabajo de mis sueños, yo sé que yo merezco ese trabajo por el simple hecho de ser. Pero también es saber recibir el hecho de yo ser la empleada de los sueños de esa empresa, ¿saben? Porque tiene que existir una correspondencia. Porque si yo no me creo, si yo no me siento la empleada de los sueños de esa empresa, es porque mi valoración anda bajita. Cuando hablamos de energías, se escucha mucho esa parte de hay que vibrar con el deseo. Y ahí andamos buscando en todo internet, ¿cómo vibro con mi deseo? ¿Cómo vibro alto? ¿Cómo igualo la vibración de lo que quiero? La única regla para vibrar igual que tu deseo es creer que lo mereces y saber que lo vales. De eso se trata el merecimiento dentro de la ley de atracción o dentro de todo este movimiento energético. No se trata nada más de repetir yo lo merezco, yo lo merezco, yo lo merezco, sino de saber que realmente lo merezco. Así que, pues eso fue todo por el día de hoy. Merecen las cosas por el simple hecho de ser y valen por el simple hecho de ser, y no basen su valor en las otras personas, no basen su valor en estándares ajenos, no basen su valor en cosas materiales, no basen su valor en aspectos físicos, pero tampoco basen su valor en lo que son ustedes con otras personas. Merecen ser la persona que quieren ser, merecen ese carro, merecen ese dinero, merecen ese trabajo, merecen esa carrera, merecen esa universidad, merecen esa vida de sus sueños,